Lo que estás a punto de escuchar puede resultarte muy familiar, porque llevo muchos años trabajando en la difusión de información sobre estos temas. Y hoy me alegra saber que en algún momento pensarás, esto ya lo sé. Alguien cercano me lo dijo, mi mujer, mi marido, mi hijo está hablando de esto. Y es que he tenido la suerte de que estos temas que me apasionan profundamente, desde hace años, ayudan a muchas personas a entenderse mejor y sobre todo a sentirse mejor. Hay un tema que me interesa de manera especial, la salud mental, porque vivimos en una sociedad que se enfoca más en resolver los problemas que en prevenirlos. Hoy en día, cuando algo va mal, lo solucionamos con una pastilla, con una medicación, pero ¿y la prevención? En medicina general hay muchísima prevención del cáncer de mama, de próstata, de colon, de la hipertensión, del colesterol. Pero cuando hablamos de salud mental hay muy poca. Una de las pocas cosas positivas que nos ha dejado la pandemia es que empezamos por fin a hablar más en serio sobre salud mental. Recuerdo perfectamente en marzo, cuando nos confinaron, estar de pie con mi padre psiquiatra y con mi hermana psicóloga, y decir en voz alta, Dios mío, las secuelas que esto va a tener. Y no alcanzábamos a imaginar la magnitud de lo que venía. Hoy en día, muchísimas personas presentan síntomas psicológicos. Los servicios de salud mental en España y en muchos países del primer mundo están saturados. Las causas variadas. La incertidumbre constante. El propio COVID, que tiene un componente depresivo y un impacto inflamatorio, de eso hablaré luego. Personas que a nivel emocional han reaccionado mejor o peor a las vacunas. Todo eso ha generado una respuesta distinta según las herramientas emocionales que ya traíamos de base. Hay una palabra que durante un tiempo se puso de moda y que aún hoy provoca cierto rechazo: resiliencia. Esa capacidad que tiene el ser humano para recomponerse tras una experiencia traumática, para salir lo menos herido posible. Desde mi experiencia trabajando con personas en condiciones muy duras, niñas que han sufrido abusos, entornos de alta vulnerabilidad, historias desgarradoras, he aprendido que superar una herida o una adversidad depende principalmente de 3 factores. Primero, la personalidad con la que uno llega a la vida. Si tengo buena autoestima o no, si tiendo a ser impulsiva o tranquila, si evito el conflicto, si soy dependiente o dramática. Esas características influyen enormemente en cómo vivo una crisis. Segundo, mi capacidad de expresar lo que siento y que las personas a mi alrededor puedan recibirlo y entenderlo. La comunicación es clave en la pareja, en la familia. Cómo cuento lo que me pasa y cómo lo que me dicen me afecta emocionalmente. Y el tercer punto es el soporte afectivo, sentirme querido en un momento doloroso. La soledad en una etapa traumática es un factor de riesgo que intensifica la herida. Por el contrario, sentirse acompañado puede marcar una diferencia radical. En mi trabajo, trato de forma recurrente temas como el abuso sexual. Es una de mis áreas de especialización. Y siempre insisto en lo mismo: cuando alguien cercano cuenta algo así, lo primero y más importante es hacerle sentir comprendido y querido. No juzgar, porque de ahí dependerá gran parte del impacto que esa experiencia tenga en su vida. Por eso creo profundamente que la prevención emocional es esencial, para salir menos heridos de una pandemia, de una guerra, de un duelo, de una crisis económica o familiar. Todo eso depende de pilares internos de nuestra estructura emocional y de nuestras herramientas personales. Yo siempre digo que todos, absolutamente todos, tenemos algo que superar. A veces es evidente, otras veces no tanto. Pero cada persona lleva dentro alguna herida, algún miedo, alguna relación que no sabe gestionar, alguna fobia o trauma más o menos consciente. No he conocido a nadie, ni en mi consulta ni en mi vida, que no esté librando alguna batalla interior. He atendido a personas de todos los ámbitos: empresarios, abogados, veterinarios, personas que trabajan en limpieza, en estaciones de servicio, deportistas de élite, deportistas amateurs. Da igual la profesión o el entorno. Todos en algún momento atravesamos luchas que nos duelen en mayor o menor medida. A veces las batallas que libramos son auténticamente terribles. Y otras son pequeñas cosas que se instalan en nuestra mente, que nos desestabilizan sin que nos demos cuenta. Hay épocas en las que esas luchas internas reales o imaginarias parecen darnos un respiro, pero siempre vuelven. Con los años he comprendido algo esencial. Muchas personas vienen a consulta con un motivo concreto. Me dicen: Marian, vengo porque tengo una depresión, o tengo miedo a volar, y por mi trabajo necesito hacerlo, o tengo una relación tóxica con mi marido, con mi mujer, con mi hijo,
con mi suegra. Es decir, buscan ayuda. Pero también ocurre algo que cada vez escucho más en consulta. Todo me va bien, pero no soy feliz. Esto es clave. Incluso le dedico un apartado completo en Encuentra a tu persona vitamina. Porque no es raro encontrar a alguien que, aunque le vaya bien en lo económico, en lo familiar, en lo profesional, incluso en lo físico, siente una profunda insatisfacción vital. Y es que para mí, la felicidad no es algo que se defina, se experimenta. La felicidad es esa capacidad de disfrutar lo bueno y de gestionar lo malo. Esa es en el fondo la clave de la vida. Que te llegue una buena noticia, una comida con amigos, un día bonito y que lo sepas disfrutar. Pienso, por ejemplo, en un paciente que tiene una empresa de catering. Organiza eventos, todo sale perfecto y ese mismo día ya está pensando en el siguiente. No se permite disfrutar lo bien que va todo, y eso es muy dañino para el cuerpo. Porque si no conecto bien con lo bueno, mi organismo interpreta que nunca hay motivos de disfrute, que siempre hay que estar en estado de alerta. Y claro, eso nos enferma. Pero también está la otra parte, la gestión de lo malo. Eso sin duda es lo más difícil. Hay personas que tienen herramientas para afrontar las dificultades. Y hay otras que ante el dolor se bloquean, se enferman, se irritan, se enfadan y sacan su peor versión. Eso es en esencia el manejo del estrés. En ese camino en el que todos intentamos superarnos, hay una primera parada imprescindible: conocerme. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que lanzo muchas veces en consulta. Y no es raro que alguien me responda: Marian, es que no sé responder a eso. Y yo les digo: oye, que has venido al psiquiatra, no al traumatólogo, vamos a ver cómo eres tú, cómo te ves tú. Y si no saben por dónde empezar, les sugiero algo. Si yo le preguntara a tu madre, a tu padre, a tu pareja, a tu hijo, a tu secretaria, a tu jefe, ¿qué me dirían de ti? Y ahí de pronto empieza el verdadero trabajo. Primero está lo que los demás dicen de mí, luego lo que yo creo que soy. Después, en este mundo de redes sociales, lo que intento mostrar. Recuerdo a un paciente que me decía que en su perfil de LinkedIn publicaba siempre cosas muy intelectuales como artículos del New York Times o de la BBC para que la gente pensara que era más culto de lo que él mismo sentía ser. Y esto es importante, porque muchas veces no hay una buena coherencia entre lo que los demás piensan de mí, lo que yo soy, lo que aparento ser y lo que realmente hay en mi interior. Esa verdad, esa esencia con sus luces y sus sombras, con sus fantasmas que todos llevamos dentro. Y cuando no hay equilibrio entre todo eso, uno se rompe. Si lo que muestro, lo que pienso, lo que hago, creer a mi familia, todo eso está distorsionado. Acabo haciéndome daño. Esa conducta autodestructiva termina pasándome factura. Por eso, hay una segunda pregunta que invito a hacerse. ¿Quién soy yo en mi mejor versión? ¿Cómo soy cuando estoy bien? Porque cuando uno está en paz, suele ser más generoso, más cariñoso. Se vuelca con los niños, se ríe más, es más creativo. ¿Y cuál es mi peor versión? ¿Cómo soy cuando me irrito, cuando me bloqueo, cuando me agoto, o cuando ni siquiera me soporto a mí mismo? Me parece esencial en un mundo tan cambiante, lleno de estímulos y desafíos, que uno se conozca de verdad. El que se conoce se calma, y el que se comprende se alivia. Y hay un ejercicio que propongo a mis pacientes y que ahora os propongo a vosotros, si tenéis tiempo. Y os apetece en una hoja mientras me escucháis, podéis empezar a escribir lo que yo llamo vuestro esquema de personalidad. Y entonces pasamos al siguiente paso: comprender. Porque después del conocimiento viene la comprensión. Y comprender alivia que hay que comprender cómo funciona nuestro cuerpo. Porque si no tengo unas nociones mínimas, no entiendo nada de lo que me ocurre. Aquí entra en juego un personaje fundamental, el cortisol, la hormona del estrés. Se activa en momentos de alerta, sigue un ritmo cíclico, baja por la noche, porque tiene que estar baja para que podamos dormir, y sube hasta alcanzar su pico máximo sobre las 8 de la mañana. El cortisol tiene un papel clave en nuestro organismo, especialmente cuando nos intoxicamos de él. ¿Y cuándo me intoxico de cortisol? Cuando vivo constantemente preocupado por algo, sea real o imaginario. Siempre lo digo, nuestro cuerpo no distingue entre una amenaza real y una imaginaria. Reaccionamos igual. Da igual si lo que me angustia está pasando, o si solo está en mi cabeza. El cuerpo se activa de la misma manera.
Y cuando eso sucede, cuando vivo en alerta permanente, empiezan a pasar muchas cosas. Se debilita el sistema inmune, me inflamo. Se cae el pelo, aparecen canas. ¿Por qué? Porque el cortisol afecta directamente a la MSH, que es la hormona que estimula los melanocitos, los que dan color al cabello. Si el cerebro detecta que estoy en guerra, prioriza. Hay zonas del cuerpo que no son esenciales para la supervivencia y el pelo es una de ellas. Por eso en épocas de mucho estrés, es habitual que aparezcan canas, que se caiga el pelo, que incluso se presenten formas de alopecia. De hecho, hablando hace poco con un peluquero, me contaba que desde la pandemia ha visto muchísimos casos de personas jóvenes con canas. Y claro, cuando uno entiende esto, deja de sentirse culpable. Ya no dice me estoy haciendo viejo, sino ahora, lo entiendo, estoy estresado, mi cuerpo lo está manifestando. El problema surge cuando ese estado de alerta se convierte en el estado habitual, y ahí es donde tenemos que intervenir. Una pregunta que me hacen con frecuencia es: ¿y cómo bajo el cortisol? Durante la pandemia repetí una y otra vez que mi mayor preocupación no era solo el miedo, sino la intoxicación masiva de cortisol a nivel mundial. Y lo más grave, la anulación de los mecanismos naturales para reducirlo. En mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, dediqué un capítulo entero a explicar cómo sube y cómo se puede bajar el cortisol. Hablo de las emociones, del ejercicio de la naturaleza, de pequeñas decisiones cotidianas. Pero durante meses nos prohibieron precisamente todo eso. Por eso ahora vemos las consecuencias: personas con problemas digestivos, con fallos de memoria, con alteraciones físicas y mentales. Porque cuando el cuerpo está inflamado, todo se resiente, y la clave está en comprenderlo. Cuando entendemos qué nos ocurre, es mucho más fácil encontrar la salida. Una de las formas más eficaces para reducir el cortisol es el deporte. Pero no vale cualquier momento del día. Cada uno debe conocerse. Hay quienes entrenan por la mañana y les va bien, otros lo prefieren al mediodía, y hay personas a quienes hacer ejercicio por la noche les activa tanto que luego no pueden dormir. Conocernos nos permite adaptar el ejercicio a nuestro ritmo biológico. Otro recurso que considero fundamental es la respiración. Estoy investigando mucho sobre este tema porque me parece una herramienta sencilla y poderosa para bajar el estado de alerta. La respiración controlada relaja la musculatura, reduce contracturas y nos saca del bucle de tensión. Cuando estamos en alerta, aparecen taquicardias, respiración rápida y superficial, sensación de ahogo. Hiperventilamos, respiramos más oxígeno del que necesitamos. Y eso puede provocar mareo, visión borrosa, palpitaciones, hormigueo. En esos momentos, 2 minutos de respiración profunda, manteniendo unos segundos antes de exhalar, centrando la atención solo en ese proceso, puede cambiarlo todo. Y dentro de ese mismo campo, hay algo que me parece clave: la meditación o la oración. La respiración y la introspección se entrelazan aquí. En mi experiencia, no todas las técnicas son adecuadas para todas las personas. Algunas pueden abrir canales emocionales que no todos estamos preparados para gestionar. Pero cuando uno se recoge, se conecta con una presencia superior o simplemente se entrega desde la aceptación. Los efectos positivos en el cuerpo son notables. Lo he vivido y lo he visto en muchos pacientes. A menudo explico que una de las grandes dificultades que tenemos es la necesidad de controlarlo todo. Y esa obsesión genera muchísimo cortisol. Las personas que necesitan tener todo bajo control, los perfeccionistas, los que viven en la eficiencia cronometrada, son verdaderos fabricantes de cortisol andantes. Y hay algo más que me apasiona escribir. Lo uso muchísimo en terapia y he dedicado muchas sesiones a este tema. La escritura, cuando se hace con papel y boli, no en el móvil, activa áreas del cerebro relacionadas con la narrativa y eso mitiga el dolor emocional. Por eso tantos han escrito diarios, cartas, memorias, y se han sentido mejor. Al volcar en palabras lo que uno siente, lo que ha vivido, se produce un alivio profundo. Recomiendo a todos tener un cuaderno y escribir cómo se sienten. No importa si es confuso o torpe, lo importante es expresarlo, porque al hacerlo se empieza a sanar. Hay un concepto del que llevo muchos años hablando y que desarrollo con profundidad en mi segundo libro, porque aunque es complejo, me apasiona profundamente los cimientos emocionales. Recuerdo que durante mi etapa en la unidad de alcoholismo, algo empezó a llamarme la atención. Atendí a una mujer cuyo marido era alcohólico, y ella, en una sesión de terapia familiar, me dijo con tristeza: «Qué mala suerte la mía,
Marian, mi padre era alcohólico y me casé con otro alcohólico. Esa frase me impactó. ¿Cómo podía repetirse un patrón así? Otra paciente me decía, mi padre maltrataba a mi madre y acabé casada con un maltratador. O incluso, mi madre era una mujer manipuladora, no lo soportaba y terminé casándome con una persona igual. Y fue entonces cuando empecé a ver con claridad que había hilos invisibles que unían la historia personal con las elecciones afectivas. De ahí nació la imagen de una casita que incluyo en mi libro, con la que explico cómo construimos nuestros cimientos emocionales. Cuando nacemos, lo hacemos con un libro prácticamente en blanco, por simplificar, y ese libro comienza a escribirse en el entorno familiar. En casa vamos absorbiendo formas de comunicarnos, de amar, de resolver conflictos, de vivir el afecto. Lo vivido en casa se instala en nuestro cerebro como lo normal, como lo correcto. Si en tu casa nunca se comía carne, creces pensando que eso es lo habitual. Si no se tomaba chocolate, o se evitaban los lácteos y el gluten, como me comentaba un paciente que vino a consulta hace poco, esa será tu referencia. Me trajo unas galletas sin gluten, y al ofrecérmelas me preguntó sorprendido, ¿tú tomas gluten? ¿Una psiquiatra como tú? Le contesté, no soy celíaca, a veces lo tomo, para mí es normal. Y él asombrado respondió, en mi casa nunca se ha tomado gluten porque mi madre decía que nos volvía irritables. Para él lo normal era eso. Eso es exactamente lo que quiero decir cuando hablo de cimientos emocionales. El entorno familiar moldea la zona conocida de nuestro cerebro. Cuando os invito a pensar en vuestra familia, no penséis tanto en la que habéis formado ahora, sino en la que os vio crecer. Ahí descubriréis patrones. Hay casas donde se dice, te quiero a diario, otras donde nunca se pronuncian esas palabras. Hogares con abrazos constantes, y otros donde no se toca a nadie. Familias donde se grita para todo, y otras donde reina el silencio. Todos esos estilos dejan una huella profunda durante la infancia, y con el tiempo suelen darse 3 caminos. El primero es que uno repita inconscientemente esos patrones, porque lo que se parece a lo vivido en casa, aunque no sea sano, se siente familiar y por tanto genera atracción. Por ejemplo, si alguien ha vivido el alcoholismo en casa como algo normal, puede que no sienta un rechazo inmediato ante una pareja que bebe en exceso. En cambio, alguien sin esa historia lo detectará enseguida y se apartará. El segundo camino es irse al extremo opuesto. Es decir, como en casa se vivió algo doloroso, uno huye de ello con fuerza. Por ejemplo, si un padre fue infiel, puede que una hija crezca con un miedo tan grande a vivir lo mismo que desarrolle una relación de pareja marcada por los celos o la dependencia emocional. Y el tercero, que es el ideal, es tomar conciencia. Reconocer que uno viene de una historia concreta con un tipo de afectos con determinadas heridas. Y desde esa comprensión empezar a construir algo distinto. A veces, esos cimientos emocionales se refuerzan más adelante a través de relaciones con una pareja, un jefe, una jefa, una amistad. Todo influye en esa base invisible desde la que nos vinculamos. En consulta, me ha impresionado ver cómo a veces surge un rechazo instantáneo hacia alguien o una vinculación emocional excesiva desde el primer momento. Y muchas veces detrás de eso hay ecos de esos cimientos que se formaron en casa. Este tema lo explico con detalle tanto en el libro como en el podcast, porque creo que es fundamental hacerse una pregunta. ¿Me entiendo? ¿Entiendo por qué hoy me relaciono así con mis hijos? Puede que alguien me diga, mis padres eran tan fríos que yo decidí ser lo opuesto, y con mis hijos soy muy cariñoso, pero me cuesta serlo con mi pareja. O, en mi casa siempre había tensión, y ahora intento crear un hogar donde todo se habla. Por eso en mis consultas siempre pregunto por este tema, porque he visto cómo esos cimientos emocionales afectan nuestras decisiones desde la elección de pareja, amistades, jefes, hasta la forma en que educamos a nuestros hijos. Y hay otra idea clave que también desarrollo en mi primer libro: la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un día tu hijo suspende un examen y lo llevas fatal. Otro día suspende y apenas te afecta. Un día tu pareja te pone mala cara y te duele, otro día ni lo notas. Es decir, la misma realidad no siempre impacta igual en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Por eso esa interpretación influye directamente en nuestro cortisol, nuestro sistema de alerta, en todo nuestro equilibrio emocional. Hay días en los que todo nos afecta más y otros en los que, curiosamente, lo mismo apenas nos roza. Y eso no es casual.
he comprobado que hay factores que influyen de manera directa. El primero, el sistema de creencias. Todos, incluso los que dicen que nada les importa, llevamos dentro una idea preconcebida de cómo debe funcionar el mundo, cómo quiero que me traten, cómo quiero que se comporten mis hijos, qué notas deben sacar, dónde deberían estudiar, cómo quiero que me perciban en el trabajo, cuánto quiero ganar. Estas creencias profundamente arraigadas condicionan nuestra tolerancia ante lo que sucede a nuestro alrededor. El segundo factor es el estado de ánimo. Si estoy triste, lo interpreto todo desde una lente más gris. Si en cambio estoy alegre, duermo bien y siento que la vida me sonríe, la perspectiva cambia por completo. Y dentro de lo que influye en ese estado de ánimo, hay un elemento que considero clave: la actitud. Para mí la actitud es esa voz interior que todos llevamos dentro y que comenta, juzga y opina sobre lo que vivimos. Esa voz que nos susurra: has engordado, tu jefe no te valora, nadie te quiere, no lo vas a lograr, tus hijos no están a la altura. Durante años he estudiado esta voz interna y repito a menudo que debería servirnos para apoyarnos, no para hundirnos. He visto cómo ese diálogo interno se convierte en un sabotaje silencioso que nos hace fracasar incluso antes de haberlo intentado. Porque hoy sabemos con respaldo científico que la actitud con la que afrontamos una situación influye directamente en su resultado. No es lo mismo cómo llego a una sesión de quimioterapia, a una entrevista, a una reunión o incluso a una cita romántica. La actitud modifica el flujo sanguíneo en zonas concretas del cerebro. Una actitud positiva mejora la irrigación y, por tanto, potencia la creatividad, la percepción, la planificación y la capacidad de resolución. Pero si llego con una mente nublada sin enfoque, todo se complica. Y esa actitud está íntimamente ligada a la voz interior. He profundizado mucho en este tema, porque durante la pandemia, en las sesiones online que ofrecía a empresas, colegios y universidades, muchas preguntas giraban en torno a esa voz que no se calla. Especialmente en las mujeres, donde he observado que ese diálogo mental es constante. Los hombres, por su parte, tienen esa peculiar habilidad de entrar en su cuarto blanco y desconectar, mientras nosotras analizamos cada gesto, cada palabra, cada situación. Vamos por la calle, nos cruzamos con una vecina, escuchamos su tono al teléfono, lo conectamos con alguien del pasado, con un recuerdo, con una emoción. Nuestro cerebro femenino tiende a entrelazar emoción y memoria. En el masculino, en cambio, estos circuitos están más separados. Esa voz interior tiene un impacto real y directo en nuestra vida cotidiana. Estas últimas Navidades me sumergí en la lectura de un libro que profundiza en este tema, y aunque su autor parte desde un enfoque neurocientífico, me he permitido añadir mi propia visión. Yo creo firmemente que nacemos con un cerebro en blanco en muchos aspectos. Como si nos insertaran un chip vacío en el hipotálamo que empieza a grabar desde el primer día. Se graba cómo se tratan nuestros padres, cómo hablan de nosotros. Este niño es insoportable, esta niña es intensita, eres más torpe que tu hermana, eres un desastre. También lo que dicen los adultos cercanos, un tío, un abuelo, un profesor. Todas esas conversaciones que escuchamos, aunque no sean dirigidas a nosotros, se quedan registradas. Llega un día en el que ese chip deja de grabar y empieza a reproducirse. Y esa es la voz que nos acompaña el resto de la vida. Obviamente todo esto es una metáfora, pero después de tantos años acompañando a pacientes y estudiando el comportamiento humano, me doy cuenta de que muchas heridas internas tienen su origen ahí. Me encuentro con adultos de 40 años que no se atreven a cambiar de trabajo porque una voz interna les repite: eres un fracasado, no vas a llegar a nada en la vida. Y cuando en terapia aplico una técnica que utilizo con frecuencia, desactivamos esa voz. Vamos hacia atrás, hacia la raíz, hasta encontrar aquella primera vez que alguien le dijo: eres un negado. Ese momento sembró una línea de pensamiento que sigue activa décadas después. Por eso, como madre y como profesional, insisto mucho en esto: cuidado con cómo os dirigís a vuestros hijos. El tono, las palabras, cómo habláis de ellos delante de otros, e incluso cuando no están presentes. Hace poco, por ejemplo, me crucé por la calle con una conocida que iba con sus hijos. Al saludarlos, ella me dijo señalando a uno: este es listísimo,
Y este otro, bueno, más torpe. Me quedé mirándola y le dije con suavidad: «No le hables así. Cuanto antes sepa sus límites, mejor», me respondió. «Así no se frustrará». Me la llevé a un lado, 2 pasos más allá. Y le expliqué con claridad que no podía hablar así de su hijo. Luego, me acerqué al niño y le dije que no hiciera caso a lo que había escuchado. Su respuesta me rompió el alma. «No pasa nada, ya sé que soy más tonto». Al día siguiente, hablé de nuevo con ella y le advertí lo importante que es cuidar cómo se expresa delante de los hijos y de terceros. Porque todos, en algún momento, hemos asumido como verdad lo que nos decían. Dicen que soy egoísta, que soy desordenado. Y eso se nos queda dentro. Muchas veces la forma en la que nos vemos está profundamente influida por cómo nos definieron las personas que más queríamos. Por eso cuando corrijas a tu hijo, no le digas «eres un desastre». Si tu cuarto está desordenado, no le conviertas en el problema. Haz que él entienda que tiene la capacidad de ordenar, de mejorar. Ese pequeño cambio es fundamental. Esa distancia emocional, que yo también trabajo en consulta, es sanadora. En mi experiencia, cuando una persona se habla mal a sí misma, no vas a poder, esto no es para ti, eres un desastre. Hay una técnica sencilla y muy poderosa, empezar a hablarse desde fuera. Marian, no te hables así. Jesús, basta de tratarte tan mal. Lo he visto muchas veces. En el coche tras un mal día, uno se dice, tengo un trabajo horrible, soy un desastre. Y en ese momento, si logras distanciarte y decirte con firmeza, oye, ya basta, te das cuenta de que el dolor afloja. El cerebro en esos momentos se relaja. Es un mecanismo que nos permite aliviar la angustia. Después de conocerse y comprenderse, llega el tercer paso: aceptar. Aceptar la historia de uno. Aceptar los errores. Sí me equivoqué, sí elegí mal, pero no puedo pasarme la vida castigándome por eso. En consulta lo repito mucho, hay que aprender a convivir con nuestras decisiones, incluso con las que no salieron bien. Mi padre tiene una frase que me encanta. El fracaso enseña lo que el éxito oculta. En el fracaso nos encontramos, sufrimos, crecemos. El éxito a veces nos aleja del corazón de los demás. Y paradójicamente, hay personas que me han dicho, le debo la vida al cáncer. Porque esa enfermedad les permitió reconciliarse con su pareja, perdonarse, recuperar la ilusión. A veces el dolor tiene sentido, aunque en el momento cueste verlo, y otras veces no lo tiene, no al menos en esta vida. Pero tenemos que entender que muchas veces hay que fracasar para poder triunfar. No conozco a ningún deportista de élite que haya llegado lejos sin haber vivido también derrotas, sin haber entrenado una y otra vez. En todo esto, para mí, Rafa Nadal es un ejemplo. Lo que más ha trabajado Rafa es su voz interior. En aquel partido famoso, iba perdiendo, pero se hablaba a sí mismo. Vamos, Rafa. Se hablaba desde fuera, se animaba, se reconectaba con su fuerza. Puede que no sepa quién soy, ni haya leído nada de esto, pero algún día me gustaría explicárselo. Porque esa capacidad de distanciarse emocionalmente, en momentos críticos, es sencillamente lo que le permitió volver a levantarse. Por eso es tan importante aceptar que a veces nos equivocamos y aprender a perdonarnos. Porque hay ocasiones en las que nos convertimos en nuestros peores jueces. No nos permitimos errar, nos invade la culpa, no tenía que haber hecho eso, no soy buena madre, no soy buen padre, no me esfuerzo lo suficiente. Nos exigimos a niveles inhumanos. Nos reprochamos haber sido mediocres, en algún momento, no haber estado cuando nuestros hijos más nos necesitaban, haber descuidado la relación de pareja o no habernos seguido formando. La culpa, cuidado con ella. Porque la culpa es profundamente tóxica. He visto pocas emociones tan destructivas como la culpa. Envenena por dentro, intoxica el organismo y puede llegar a enfermarnos. Y hay algo que siempre me ha gustado explicar: necesitamos recuperar la pasión. Entendida como poner el corazón en lo que hacemos. Darlo todo sin miedo. Yo he trabajado con muchas personas al final de su vida, y una de las frases más repetidas en esos momentos es: debería haberme arriesgado más. Nos arrepentimos de no haber dado el salto, de haber dejado que el miedo al fracaso o a no estar a la altura nos paralizara. Muchas veces ese temor a perder es precisamente lo que nos hace perder lo esencial. Por eso creo que en determinados momentos necesitamos un acto de valentía que dé un giro a nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo vivimos la realidad?
Lo hacemos desde dos sistemas. Uno es el modo alerta, donde reina el cortisol, el miedo, la incertidumbre, la irritabilidad. En ese estado, funcionamos en modo supervivencia. No pensamos con claridad, no razonamos, y es importante entender esto: cuando estamos en ese estado, perdemos empatía. Y aquí es donde quiero hablar de mi querida oxitocina, esa hormona que tanto menciono y que tantas veces me habréis oído nombrar. Es la hormona del parto, de la lactancia, de los vínculos. Recuerdo una anécdota muy personal. Hace unos 3 años, mientras amamantaba a mi tercer hijo, sufrí un atraco en un parking del centro de Madrid. Fue una situación muy tensa. Tuve un ataque de pánico. Me temblaban las manos, veía borroso, sentía que me iba a dar un infarto. Sabía perfectamente que estaba en medio de una crisis de ansiedad, pero no conseguía respirar. Cuando llegué a casa, quien cuidaba de mi bebé me lo puso en brazos. Empecé a darle de mamar. Al poco mi marido me preguntó qué me había pasado, porque me notaba serena, tranquila. Y en ese momento me di cuenta: era la oxitocina. Me dedico desde hace años a estudiar todo lo que ayuda a reducir el cortisol. Y comprendí que había sido la lactancia la que reguló mi respuesta de estrés. Como no todos podemos ponernos a amamantar, he pasado los últimos años investigando maneras naturales de estimular la oxitocina, sobre todo para contrarrestar los efectos de la pandemia: miedo, aislamiento, incertidumbre, tensión constante. Y descubrí que los abrazos, cuando son sinceros y duran más de 8 segundos, generan oxitocina. También la generan las miradas sin juicio, la presencia plena con el otro, cuando dejamos el móvil a un lado, cuando no criticamos, cuando simplemente hacemos sentir especial a la persona que tenemos delante. Es lo que yo llamo ser una persona vitamina. Esa persona que transmite paz cuando tú estás en guerra. Esa que te calma incluso cuando tú estás en conflicto contigo mismo. Porque nos llenan de oxitocina. Durante la pandemia nos la prohibieron. Nos taparon la sonrisa con mascarillas, nos alejaron del contacto humano, nos privaron de ver a nuestros seres queridos. Perdimos ese acceso tan natural a la hormona del bienestar. Y es que vivimos muchas veces atrapados en ese modo alerta, en modo supervivencia. Pero hay otros momentos en los que de repente el sistema nervioso parasimpático entra en juego y entonces podemos parar, pensar, reflexionar, preguntarnos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde está mi sentido? ¿Dónde quiero llegar? Hoy sabemos con respaldo científico que las personas que tienen un sentido de vida claro gozan de mejor salud y presentan menos riesgos cardiovasculares. El sentido de vida es saber quién soy, hacia dónde voy, qué propósito me mueve. Por eso, de vez en cuando, hay que hacer una pausa, mirar con honestidad y decir: un momento, vamos a reconducir esta historia. Esto aplica en lo personal, lo familiar, lo espiritual, lo económico, lo profesional o lo académico. Y es que no se puede ser un 10 en todo. No podemos rendir al máximo como madres, padres, profesionales, educadores o en el hogar. Hay momentos en los que uno se vuelca más en la familia, otros en la pareja, a veces en el trabajo. Lo importante es que ninguna de esas áreas quede completamente abandonada. En esos momentos me gusta preguntarme: ¿qué es lo mejor que puedo sacar de esta etapa? Fue así como diseñé un pequeño algoritmo mental, una especie de fórmula sencilla, que une psicología y matemáticas, que yo llamo la mejor versión que uno puede ser. Porque excepcionales como Rafa Nadal, hay uno por especialidad. Son personas con un talento único, una actitud imbatible y también, claro, un factor de suerte. Pero esa es su ecuación. La nuestra puede construirse a partir de 3 componentes: conocimientos, voluntad y pasión. Primero, los conocimientos. Leer, estudiar, ejercitar la memoria. Y mejor si es lectura en papel. Pocas cosas fortalecen tanto la autoestima como recordar detalles personales de quien tenemos delante. Preguntar por ese hijo que estuvo malito por la suegra con Alzheimer y notar que lo recordamos. Eso es cuidar nuestra cabeza. En una sociedad que cada vez estimula menos la memoria y lo fía todo a Internet, tener la capacidad de recordar, conectar datos, narrar con coherencia hace que el cerebro funcione mejor. A eso le sumamos la voluntad, esa capacidad de posponer recompensas. La corteza prefrontal es esa zona del cerebro donde decidimos dónde ordenamos nuestras acciones. Quiero esto, pero no lo hago. Me apetece mirar Instagram, pero espero.
Estoy aburrido en la parada del autobús y no me meto en el móvil. Simplemente observo. Ese ejercicio de autocontrol fortalece la corteza prefrontal. Y una corteza prefrontal entrenada es la base de la inteligencia emocional y de la claridad mental. Luego, el proyecto de vida. Tener una meta a largo plazo. ¿Quiero ser médico? ¿Reincorporarme al trabajo? ¿Ser mejor madre? Trazar pequeños objetivos como hacer una carrera online o mejorar en lo cotidiano. Todo eso suma, pero lo que realmente multiplica es la pasión. Hacer las cosas con corazón. Vivimos muchas veces intoxicados emocionalmente, sobrecargados, comprometidos con más de lo que podemos. Por eso yo animo a recuperar la serenidad. Quien logra serenarse en lo pequeño, adquiere fuerza para lo grande. Y no olvidemos que, como decía Kant, lo bello encanta, pero lo sublime conmueve. Lo bello está fuera, lo sublime está dentro. No tengamos miedo a ser personas vitamina, a irradiar oxitocina, a quienes nos rodean a conocer nuestra historia y vivir desde la conciencia. Y si algo quiero que te lleves hoy, es esto: no importa lo caótica que parezca tu gasolinera, ni lo lejos que sientas que estás de tu mejor versión. A veces lo más sencillo, una sonrisa, una conversación con corazón, una decisión con voluntad, puede reescribir tu ruta completa. Porque cuando uno vive con conocimiento, voluntad y pasión, todo cambia. Gracias por acompañarme en este viaje de emociones, de ideas y de conciencia. Si este video tocó algo en ti, si te hizo pensar o simplemente te hizo sentir, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y, sobre todo, suscríbete. Aquí hablamos desde el alma, con la mente en equilibrio y el corazón presente. Nos vemos en el próximo video. No faltes, porque tu historia merece ser vivida con propósito.